$5,000. Ese es el número que separa a la mayoría de las personas de la posibilidad real de acumular $1,000,000 a lo largo de su vida. No hablo de teoría. No estoy hablando de esperanza. Estoy hablando de matemáticas puras, documentadas y verificables, que cualquiera con acceso a una calculadora de $10 puede confirmar en menos de 3 minutos. Y la parte más inquietante de esta ecuación es que ha existido durante décadas. Está disponible para cualquiera que quiera estudiarla. Y sin embargo, aproximadamente el 78% de los estadounidenses llegan a la edad de jubilación sin suficientes activos para mantener su nivel de vida durante más de una docena de años. Este no es un problema de ingresos. No es un problema de oportunidades. Es un problema de comprensión matemática. Y hoy te voy a solucionar este problema de una vez por todas. James Simons, el matemático que fundó Renaissance Technologies y creó el fondo de inversión más rentable en la historia de los mercados financieros globales, dijo una vez en una rara entrevista que la diferencia entre las personas que crean riqueza y las que simplemente sueñan con ella no es la cantidad de dinero con la que empiezan, sino una comprensión profunda de cómo se comporta el dinero a lo largo del tiempo. Simons no empezó siendo rico. Comenzó como profesor de matemáticas en una universidad, ganando un salario modesto, sin conexiones con Wall Street, sin herencia familiar, sin otra ventaja estructural que una mente entrenada para ver patrones donde otros solo veían ruido. Y fue exactamente esta capacidad de ver patrones matemáticos lo que le permitió construir un patrimonio neto personal estimado en más de $23,000 millones antes de su muerte en 2024. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende acerca de la historia de Simons y de la historia de cualquiera que haya acumulado una riqueza significativa con medios modestos. El secreto no es descubrir qué acciones van a subir mañana. El secreto radica en comprender una ecuación matemática tan simple que parece casi insultante cuando la ves por primera vez, pero tan poderosa que, según se informa, Albert Einstein la llamó la octava maravilla del mundo. Esta ecuación tiene un nombre técnico que probablemente hayas escuchado, pero que quizás nunca hayas comprendido en toda su profundidad. Interés compuesto. Ahora sé lo que estás pensando. Interés compuesto. Esto es básico. Eso ya lo sé. Todo el mundo habla de interés compuesto. Pero déjame hacerte una pregunta directa. Si realmente entendiste el interés compuesto, ¿por qué no estás ya en el camino matemático garantizado hacia tu primer millón? La respuesta es que la mayoría de la gente conoce el concepto de interés compuesto de la misma manera que conoce el concepto de ejercicio físico. Saben que es importante, saben que funciona, pero no lo aplican con la consistencia necesaria para obtener los resultados. Y la diferencia entre saber algo y aplicar algo es la diferencia entre ver pasar la vida y construir el futuro que deseas. Voy a mostrarles ahora, con números específicos y verificables, exactamente cómo $5,000 se convierten en $1,000,000. Y lo más importante, le mostraré por qué este proceso es matemáticamente inevitable cuando comprende las variables correctas y las aplica con disciplina sistemática. No te prometo que te harás rico mañana. Le prometo que al final de este análisis comprenderá exactamente el mapa matemático que conecta dónde se encuentra hoy y dónde desea estar en el futuro. Lo que hagas con este mapa es tu decisión. Antes de profundizar en los números, necesito establecer algo fundamental. ¿Eres el tipo de persona que toma decisiones basándose en datos o en base a sentimientos? Porque si eres del tipo de datos, necesitas estar suscrito a este canal ahora mismo. Todo lo que comparto aquí está respaldado por investigaciones de instituciones como la Reserva Federal, la Oficina Nacional de Investigación Económica, Vanguard, el Journal of Finance
y docenas de otras fuentes académicas y gubernamentales verificables. Pulsa el botón de suscripción. Activa la campana. Querrás estar aquí en las próximas semanas, porque lo que te voy a revelar hoy es solo el comienzo de una serie de análisis que podrían transformar por completo tu relación con el dinero. Ahora vayamos a los números. Y cuando digo números, me refiero a números reales y específicos que puedes consultar en cualquier calculadora financiera gratuita disponible en Internet. Escenario 1. Hoy tienes $5,000. Invierta esta cantidad en un fondo indexado que reproduzca el S&P 500. No añade ni un centavo más. Dejemos que ese dinero crezca durante 40 años a una tasa de rendimiento promedio del 10% anual, que es aproximadamente el promedio histórico del S&P desde 1926, como lo documenta el profesor de la Wharton School, Jeremy Siegel, en su libro fundamental sobre los rendimientos del mercado a largo plazo de acciones. Al cabo de 40 años, sus $5,000 se habrían convertido en aproximadamente $226,000. Esto es multiplicar tu dinero por más de 45 veces sin hacer absolutamente nada más que esperar. Pero espera, 226,000 no es 1,000,000. Correcto. Y aquí es exactamente donde la mayoría de la gente deja de prestar atención, porque no entienden la segunda variable de la ecuación, las aportaciones periódicas. Vea lo que sucede cuando agregamos modestas contribuciones mensuales a la imagen. Escenario 2. Empiezas con los mismos $5,000, pero ahora añade $200 mensuales a tu inversión. $200 al mes. Eso es menos de lo que mucha gente gasta en streaming de vídeo, comida a domicilio y café comprado fuera de casa combinados. Misma tasa de rendimiento del 10% anual. Mismo período de 40 años. Al final, tendrías aproximadamente $1,270,000. Has leído bien. $1,270,000. A partir de $5,000 iniciales y $200 mensuales. Ahora déjame desglosar estos cálculos para que puedas entender exactamente de dónde viene este número, porque cuando entiendes el origen de los números, dejan de ser abstracciones y se convierten en una realidad tangible. Durante 40 años contribuyendo $200 al mes, habrás depositado manualmente un total de $96,000. Agregue los $5,000 iniciales y tendrás $101,000 de contribución personal durante 4 décadas. $100,000 saliendo de tu bolsillo. Y el resultado final es $1,270,000. La diferencia, $1,169,000, es dinero que usted nunca depositó. Es dinero que el dinero mismo generó. Es el trabajo de interés compuesto que opera silenciosamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, durante 4 décadas consecutivas. Esta es la magia que James Simons entendió más profundamente que casi cualquier otro ser humano en la historia. Simons no se hizo rico porque fuera más inteligente que los demás. Se hizo rico porque entendió que el tiempo es el multiplicador más poderoso que existe en el universo financiero. Y estructuró toda su vida y toda su estrategia de inversión para maximizar el tiempo que su dinero tenía para trabajar. Pero aquí es donde el análisis se vuelve realmente interesante, y donde la mayoría de la gente comete el error más caro de su vida financiera. La investigación conductual realizada por Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía en 2017, documenta un fenómeno llamado descuento hiperbólico. En términos simples, los seres humanos están biológicamente programados para preferir recompensas inmediatas a recompensas futuras, incluso cuando las recompensas futuras son matemáticamente muy superiores. Nuestros cerebros evolucionaron en la sabana africana,
donde la supervivencia dependía de la gratificación inmediata. La comida disponible ahora era más valiosa que la comida prometida dentro de un mes, porque en un mes podrías estar muerto. Este programa mental fue sumamente útil para sobrevivir en ambientes hostiles hace 100.000 años, pero es absolutamente desastroso para la creación de riqueza en el siglo XXI. Lo que Thaler ha demostrado en décadas de investigación es que el inversor medio subestima sistemáticamente el valor del dinero futuro y sobreestima el valor del dinero presente. Esto lleva a comportamientos como gastar hoy lo que se debe invertir, retirar inversiones prematuramente cuando el mercado cae, y retrasar el inicio de los programas de inversión durante años o décadas. Y cada uno de estos comportamientos tiene un coste matemático calculable. Déjame mostrarte el costo exacto de posponer. Si comienzas a invertir $200 al mes a la edad de 25 años y lo mantienes hasta los 65, con una tasa de rendimiento del 10% anual, tendrás aproximadamente $1.162.000 a la edad de 65 años. Ahora bien, si retrasas el inicio solo 10 años y empiezas a los 35 en lugar de 25, manteniendo exactamente la misma aportación mensual y la misma tasa de rendimiento, tendrás aproximadamente $411.000 a los 65 años. Vuelva a leer estos números. La diferencia entre empezar a los 25 y empezar a los 35 es $751.000, más de $750.000, por el delito de espera de 10 años. Y lo más preocupante es que en ambos escenarios depositaste exactamente la misma cantidad mensual. La única diferencia era el tiempo que tenía el dinero para funcionar. James Simons entendió esto visceralmente, y es por eso que comenzó a aplicar principios matemáticos a los mercados financieros en el momento en que tuvo los recursos para hacerlo, no cuando se sintió listo, no cuando las condiciones parecían perfectas, no cuando tenía todas las respuestas. Él consigue, o porque sabía que el coste de la espera era matemáticamente inaceptable. Ahora bien, se podría argumentar, pero el 10% anual es una tasa optimista. El mercado no siempre ofrece el 10%, y esa persona tendría parte de razón. El mercado no entrega el 10% cada año. Algunos años entrega el 25%. Otros años pierde el 15%. La volatilidad es real. Pero esto es lo que los datos históricos documentados por el Centro de Investigación en Precios de Valores de la Universidad de Chicago demuestran inequívocamente. En cualquier periodo de 30 años en la historia del mercado de valores estadounidense, desde 1926, el rendimiento anualizado promedio nunca ha estado por debajo del 8%. Nunca. Entre ellas se incluyen la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo de los años 70, el crack del 87, la burbuja de Internet del año 2000, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si se tiene un horizonte de inversión de 30 años o más, la probabilidad histórica de lograr rendimientos promedio anualizados entre 8 y 12% es extremadamente alta. No está garantizado. Nada en los mercados está garantizado. Pero es históricamente consistente hasta el punto de que constituye una base razonable para la planificación financiera a largo plazo. Recalculemos con una tasa más conservadora para satisfacer a los escépticos. Los mismos $5.000 iniciales. Los mismos $200 al mes. Pero ahora se utiliza una tasa de rendimiento del 8% anual en lugar del 10%. Mismo periodo de 40 años. ¿El resultado? Aproximadamente $698.000. Aún no es 1.000.000, pero está mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente cree que es posible con contribuciones tan modestas. ¿Qué pasa si usted quiere obtener exactamente 1.000.000 al 8% al año?
La matemática es simple. Necesitarías contribuir aproximadamente $290 al mes en lugar de 200. Menos de $300 al mes. Menos que el pago de muchos autos usados. Menos que el alquiler de una habitación en muchas ciudades estadounidenses. Menos de lo que mucha gente gasta mensualmente en entretenimiento. Experimento social rápido. Quiero comprobar si las personas que piensan matemáticamente sobre el dinero se centran en regiones específicas. Pon tu ciudad en los comentarios a continuación. Podría ser Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago, Denver, Phoenix, Nueva York, Austin, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, donde quiera que esté mirando. Tengo verdadera curiosidad por la distribución geográfica de aquellos interesados en un análisis financiero riguroso. Y mientras comentas, seguiré desglosando los números porque aún nos queda mucho camino por recorrer. Ahora hablemos de algo que la mayoría de los canales financieros evitan porque es menos atractivo que las promesas de enriquecimiento rápido. El papel del vehículo de inversión en la ecuación. Cuando digo que debería invertir en un fondo indexado que reproduzca el S&P 500, no estoy dando una recomendación de producto específica. Estoy señalando una categoría de inversión que tiene características matemáticas específicas que favorecen al inversor a largo plazo. Primero, bajos costos. Un fondo indexado típico cobra una comisión de gestión de entre 0,03% y 0,2% anual. Compare eso con los fondos administrados activamente que a menudo cobran un porcentaje o más. Esta diferencia parece pequeña en un año, pero a lo largo de 40 años, como se documenta en una extensa investigación de Vanguard publicada en 2019, la diferencia de costos puede representar más del 20% del capital final. 20%. En una cartera de $1 millón son $200,000 perdidos por comisiones a lo largo del tiempo. James Simons cobró honorarios enormes en el fondo Medallion. 5% de gestión más 44% de rendimiento. Pero obtuvo una rentabilidad media del 66% anual antes de comisiones, por lo que los inversores aún así salieron muy positivos. La cuestión es, las comisiones solo tienen sentido cuando están más que compensadas por rendimientos superiores, y la investigación de Morningstar, actualizada anualmente, muestra consistentemente que aproximadamente el 85% de los fondos administrados activamente no logran superar sus índices de referencia en periodos de 15 años o más. Esto significa que pagar tarifas más altas por la gestión activa es, en la mayoría de los casos, pagar más para recibir menos. Segundo, diversificación automática. Cuando compras un fondo indexado del S&P 500, automáticamente estás comprando una fracción de las empresas estadounidenses más grandes. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Johnson & Johnson, JP Morgan, Visa, Procter & Gamble, todo en una única inversión. Esta diversificación lo protege del riesgo de cualquier empresa individual, igual a ir a la quiebra o tener problemas graves. Esto es lo que los académicos llaman la eliminación del riesgo no sistemático. Tercero, eficiencia fiscal. Los fondos indexados tienden a tener una baja rotación de activos, lo que significa menos hechos imponibles a lo largo del tiempo. En cuentas sujetas a impuestos, esto puede representar ahorros significativos, en comparación con estrategias que compran y venden con frecuencia. Simons comprendió profundamente estos principios, incluso si él mismo operaba en un nivel completamente diferente con el fondo Medallion. Sabía que para el inversor medio, la estrategia óptima era radicalmente diferente de la estrategia óptima para un fondo cuantitativo, con cientos de doctores en matemáticas y física desarrollando algoritmos propios. Y es exactamente esta honestidad intelectual la que separa el análisis financiero serio de la charlatanería.
Ahora voy a abordar directamente la objeción más común que recibo cuando presento estos números. Pero no me quedan $200 al mes. Apenas puedo pagar mis cuentas. Primero, reconozco que esto es una realidad para muchas personas. Hay situaciones genuinas de escasez en las que todos los ingresos son necesarios para la supervivencia básica. No estoy minimizando estas situaciones, pero también sé, según una investigación de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre los patrones de consumo estadounidenses, que la familia estadounidense promedio gasta aproximadamente $3,000 al año en entretenimiento, $2,500 al año en salir a cenar y más de $1,000 al año en servicios de streaming y diversas suscripciones. Esto suma aproximadamente $6,500 anuales o unos $540 mensuales en categorías de gasto que son, técnicamente, discrecionales. No estoy sugiriendo que elimines todo entretenimiento de tu vida. Esto sería insostenible y contraproducente. Lo que estoy sugiriendo es que, para la mayoría de la gente, hay margen para reasignar $200 mensuales del consumo actual a inversiones futuras. La cuestión no es si el dinero existe. La pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, demostró en su investigación que los seres humanos son notoriamente malos a la hora de evaluar las compensaciones entre el presente y el futuro. Preferimos el café de $5 de hoy a los $23,000 adicionales que podría llegar a ser el café dentro de 40 años. Parece una comparación absurda cuando se plantea en estos términos, pero es exactamente la comparación que hacemos inconscientemente cada vez que elegimos el consumo inmediato antes que la inversión. Simons era famoso por su frugalidad personal, a pesar de su inmensa riqueza. Entendió que cada dólar gastado era un dólar que no podía funcionar para él. Esto no significa que viviera miserablemente, ni mucho menos. Significa que era consciente de sus gastos de una manera que la mayoría de la gente no lo es. Veamos otro cálculo que ilustra el poder de los pequeños ajustes. Imagine que reduce sus gastos discrecionales en solo $50 al mes. No es un cambio radical. Tal vez sea cancelar una suscripción que no usas, cocinar más comidas en casa o ser más consciente de las compras impulsivas. $50 mensuales invertidos al 10% anual durante 40 años se convierten en aproximadamente $264,000. $250,000 en ajustes que probablemente ni siquiera sentirías a diario. Ahora multiplica eso. $100 al mes. $528,000. $200 mensuales. $1,050,000 y $6,000. $300 mensuales. $1,584,000. La relación es lineal en las contribuciones, pero exponencial en el resultado final por el efecto del interés compuesto. Y aquí surge una distinción crucial que separa a los inversores exitosos de los frustrados. La diferencia entre centrarse en la predicción y centrarse en el proceso. El inversor medio gasta una cantidad desproporcionada de energía tratando de predecir qué acciones subirán, cuándo caerá el mercado y qué sector tendrá mejor rendimiento en el próximo trimestre. Philip Tetlock, profesor de la Universidad de Pensilvania, ha pasado 20 años estudiando la exactitud de las predicciones de expertos en diversos campos, incluidas las finanzas. Su conclusión, publicada en el libro Super Forecasting, fue devastadora. La mayoría de los pronosticadores de mercado no son más precisos que un chimpancé lanzando dardos a una lista de opciones. James Simons, paradójicamente, tampoco intentó predecir el mercado en el sentido tradicional. El fondo Medallion no operaba basándose en predicciones sobre hacia dónde iba la economía o qué empresas tendrían éxito. Operaba basándose en la identificación de patrones estadísticos de muy corto plazo
que se repetían con suficiente frecuencia como para ser explorados matemáticamente. Fue un enfoque completamente diferente, y uno que no está disponible para quienes invirtieron R individuo sin acceso a infraestructura informática multimillonaria y equipos de doctorados. Lo que está a disposición del inversor individual es algo igualmente poderoso, aunque menos glamoroso: la coherencia sistemática. Una investigación realizada por Dalbar, una empresa que ha estudiado el comportamiento de los inversores durante más de 30 años, documenta anualmente lo que ellos llaman la brecha en el comportamiento de los inversores. La diferencia entre el rendimiento que ofrece el mercado y el rendimiento que el inversor medio realmente capta. Durante los últimos 30 años, mientras que el S&P 500 ha obtenido aproximadamente un 10.2% al año, el inversor medio en fondos de acciones solo ha captado aproximadamente un 7.5% al año. Esa diferencia de 2,7% anual, cuando se suma a lo largo de décadas, representa cientos de miles de dólares en riqueza perdida. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque los inversores individuales compran cuando el mercado sube y venden cuando el mercado baja. Hacen exactamente lo contrario de lo que sugiere la lógica matemática. Compran caro y venden barato, impulsados por las emociones, euforia en los máximos, pánico en los mínimos, en lugar de seguir un proceso sistemático de contribuciones periódicas independientemente de las condiciones del mercado. Este es el contraste de comportamiento más importante que hay que internalizar. El inversor emocional reacciona al mercado. El inversor sistemático ignora el mercado a corto plazo y se centra en el proceso a largo plazo. El inversor emocional ve una caída del 20% y vende todo por miedo a perder más. El inversor sistemático ve una caída del 20% y continúa con sus aportaciones mensuales con normalidad, sabiendo que está comprando activos a precios más bajos. El inversor emocional intenta ser inteligente. El inversor sistemático acepta ser disciplinado. Simons estaba obsesionado con los sistemas. El fondo Medallion operaba con estrictas reglas matemáticas que eliminaban las emociones humanas del proceso de decisión. Cuando el algoritmo dijo comprar, compraron. Cuando decía vender, vendieron. No había lugar para los sentimientos, para las intuiciones, creo. Era pura matemática ejecutada con absoluta disciplina. No se necesitan algoritmos sofisticados para aplicar este principio. Necesita un sistema simple: contribución mensual automática, asignación a un fondo indexado diversificado, reequilibrio anual, si es necesario, e ignorar por completo el ruido diario del mercado. ¿Es aburrido? Absolutamente. ¿Funciona? Matemáticamente, sí. Hablemos ahora de algo que muy pocos canales financieros abordan honestamente: los vehículos fiscalmente eficientes disponibles para los inversores en Estados Unidos. Si vive en los UU y no está maximizando sus contribuciones a un 401k con la aportación del empleador, literalmente está dejando dinero gratis sobre la mesa. Muchos empleadores ofrecen una contribución equivalente del 3 al 6% del salario. Esto supone un retorno instantáneo del 50 al 100% de su contribución, incluso antes de que el mercado regrese. No existe ninguna inversión en el planeta que ofrezca un rendimiento garantizado comparable. Además del 401k, existen cuentas IRA, tradicional y Roth. Una IRA tradicional permite que las contribuciones se deduzcan de los impuestos sobre la renta actuales, mientras que una IRA Roth permite el crecimiento y los retiros libres de impuestos durante la jubilación. Dependiendo de su situación fiscal específica, uno puede resultar más ventajoso que el otro. El límite de contribución anual para las cuentas IRA en 2025 es de $7,000 para personas menores de 50 años
y de 8.000 para personas de 50 años o más. A menudo se subestiman las matemáticas de la eficiencia fiscal. Calculemos un ejemplo específico. Imagine que invierte $6.000 al año durante 30 años en una cuenta sujeta a impuestos en lugar de una cuenta Roth IRA, suponiendo un rendimiento anual del 8% y una tasa impositiva marginal del 22% sobre las ganancias de capital y los dividendos. En la cuenta imponible, pagaría impuestos sobre los dividendos anualmente y sobre las ganancias de capital cuando venda, lo que reduciría su rendimiento efectivo. En una Roth IRA, todo el crecimiento está libre de impuestos. Al cabo de 30 años, la diferencia entre los dos escenarios podría fácilmente superar los $150.000 a favor del Roth IRA. Simons fue meticuloso en cuanto a la eficiencia fiscal. Renaissance Technologies utilizó estructuras legales sofisticadas para minimizar la carga fiscal sobre las devoluciones del fondo Medallion. No se necesitan abogados costosos para aplicar versiones simplificadas del mismo principio. Basta con utilizar las herramientas tributarias que el gobierno de Estados Unidos pone a disposición de todos los ciudadanos y residentes. Ahora abordemos directamente el elefante en la habitación: el riesgo. Cuando hablo de invertir en fondos indexados y esperar 40 años, alguien invariablemente pregunta, ¿pero qué pasa si el mercado colapsa y no se recupera? ¿Qué pasa si necesito el dinero antes? ¿Qué pasa si sucede algo catastrófico? Y estas son preguntas legítimas que merecen respuestas serias. En primer lugar, sobre el colapso permanente del mercado. Para que el mercado de valores estadounidense colapse permanentemente y nunca se recupere, se requeriría un escenario en el que las 500 empresas estadounidenses más grandes, y, por extensión, toda la economía estadounidense, dejen de existir funcionalmente. Esto implicaría un colapso civilizacional de una magnitud que haría irrelevantes las preocupaciones sobre la cartera de inversiones. En un escenario real de apocalipsis, su 401k sería la menor de sus preocupaciones. Dicho esto, las graves caídas temporales no solo son posibles, sino históricamente recurrentes. El S&P 500 cayó aproximadamente un 50% durante la crisis del 2008. Cayó aproximadamente un 34% al comienzo de la pandemia en 2020. Cayó más del 40% durante la burbuja de Internet en 2002. En cada uno de estos casos, los inversores que vendieron presas del pánico cristalizaron sus pérdidas. Los inversores que mantuvieron sus posiciones y continuaron contribuyendo no solo recuperaron sus pérdidas, sino que terminaron con resultados significativamente positivos. La cuestión no es que las caídas no importen. La cuestión es que las caídas son temporales para quienes tienen un horizonte de largo plazo y la disciplina para no vender en el peor momento posible. Simons y su equipo en Medallion Fund han experimentado numerosos periodos de extrema volatilidad a lo largo de 3 décadas. Lo que los distinguió fue una confianza inquebrantable en su metodología matemática y una disciplina férrea para seguir el proceso independientemente de las condiciones del mercado. Puedes cultivar la misma disciplina con una estrategia infinitamente más sencilla. En segundo lugar, sobre necesitar el dinero primero. Esta es la razón por la que los planificadores financieros recomiendan mantener un fondo de emergencia separado, generalmente de 3 a 6 meses de gastos, en inversiones líquidas y de bajo riesgo, antes de comenzar a invertir a largo plazo. Si necesita retirar su 401k cuando tenga 40 y tantos años porque no tiene un fondo de emergencia, probablemente lo retirará en un mal momento en el mercado y aún así pagará multas e impuestos importantes. La solución no es evitar invertir. La solución es invertir de forma estructurada que permita afrontar las emergencias sin comprometer los objetivos a largo plazo. Ahora, presentaré un concepto que Simons entendió profundamente y que la mayoría de los inversores ignoran por completo:
La variación de las ganancias. Cuando digo que el rendimiento medio histórico del S&P 500 es de aproximadamente el 10% anual, me refiero a un promedio a largo plazo. Pero el promedio esconde una enorme variabilidad de un año a otro. En 2019, el S&P obtuvo aproximadamente un 31%. En 2008, perdió aproximadamente el 38%. El promedio es del 10%, pero casi ningún año individual ofrece exactamente el 10%. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa que dos inversores que comienzan al mismo tiempo con la misma estrategia, pero se detienen en momentos diferentes, pueden obtener resultados dramáticamente diferentes debido a pura suerte en el momento oportuno. Un inversor que se jubilara en marzo de 2009, en el punto más bajo del mercado posterior a la crisis, tendría una cartera mucho más pequeña que un inversor idéntico que se jubilara en diciembre de 2007, antes de la crisis. ¿Cómo mitigar este riesgo de sincronización? Con algo llamado trayectoria de planeo o transición gradual de asignación. A medida que se acerca a su objetivo, ya sea la jubilación, la compra de una casa o cualquier otro objetivo, gradualmente mueve parte de su cartera de activos más volátiles, como acciones, a activos más estables, como bonos de renta fija. Esto reduce su exposición a crisis severas, exactamente en el momento en que más necesitaría el dinero. Los fondos con fecha objetivo hacen esto automáticamente. Si planea jubilarse en 2050, puede invertir en un fondo con fecha objetivo de 2050 que ajusta automáticamente la asignación con el tiempo, comenzando de manera más agresiva cuando está lejos de la fecha objetivo y volviéndose más conservador a medida que se acerca la fecha. Simons probablemente encontraría los fondos con fecha objetivo demasiado aburridos para su gusto, pero también reconocería que para el inversor individual, sin el tiempo o la inclinación para la gestión activa de carteras, son herramientas matemáticamente elegantes que resuelven un problema real de forma automatizada. Déjame contarte una historia que ilustra la diferencia entre teoría y práctica en el mundo de las inversiones. En 2008, durante el apogeo de la crisis financiera, Fidelity Investments llevó a cabo un análisis interno para identificar cuáles de sus clientes tenían los mejores retornos de inversión durante décadas. Esperaban encontrar patrones de sincronización de mercado superior o selección de acciones brillante. Lo que encontraron fue completamente diferente. Los clientes con mejores retornos fueron aquellos que habían olvidado que tenían cuentas Fidelity. Literalmente. Personas que abrieron cuentas hace décadas, configuraron contribuciones automáticas y luego olvidaron por completo que esas cuentas existían. No vendieron en el pánico de 2008 porque no sabían que tenían inversiones para vender. No compraron por encima de 2007 porque no estaban prestando atención al mercado. Esta historia se cita a menudo como una anécdota humorística, pero contiene una verdad profunda sobre el comportamiento de los inversores. Los mejores retornos a menudo provienen de hacer menos, no más. Ser disciplinado, no inteligente. Tener un sistema, no intuición. Warren Buffett, otro nombre a menudo asociado con rendimientos extraordinarios, dijo la famosa frase que su período de inversión preferido es para siempre. Compra empresas que pretende mantener indefinidamente, no activos que pretende vender cuando suban. Esta filosofía es diametralmente opuesta a la del trader que compra y vende diariamente intentando captar movimientos a corto plazo. Curiosamente, Simons y Buffett tenían filosofías aparentemente opuestas. Simons negociaba con una frecuencia muy alta utilizando algoritmos. Buffett prácticamente nunca vende sus posiciones. Pero ambos compartían algo fundamental: disciplina absoluta en su proceso, independientemente de las condiciones del mercado, las opiniones de otros o las presiones externas. El denominador común fue la coherencia.
no una estrategia específica. Ahora voy a hacer algo que pocos hacen. Voy a cuantificar exactamente el coste de no empezar hoy. Si estás leyendo esto a los 30 años y decides esperar hasta los 35 para empezar a invertir $200 al mes, suponiendo un rendimiento del 10% anual hasta los 65, tendrás aproximadamente $632,000 a los 65. Si empiezas hoy, a los 30, tendrás aproximadamente $1,124,000. La diferencia de 5 años de retraso costó $492,000. Divide eso por 60 meses de retraso. Cada mes de retraso cuesta aproximadamente $8,200 en riqueza futura perdida. Cada mes. Vuelva a leer ese número. Interiorízalo. La próxima vez que pienses que necesito ordenar mis finanzas primero o que voy a empezar el año que viene, o cuando esté más estable, recuerda, cada mes de retraso cuesta aproximadamente $8,000. Simons empezó temprano. Empezó imperfecto. Empezó sin tener todas las respuestas. Empezó. Y luego se refinó, ajustó y mejoró a lo largo de décadas. Pero el punto de partida fue la decisión de empezar. Existe un concepto en matemáticas llamado condiciones iniciales. En los sistemas dinámicos, pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden conducir a resultados dramáticamente diferentes con el tiempo. Este es el famoso efecto mariposa. En finanzas personales, sus condiciones iniciales son cuánto comienza a invertir, cuándo comienza y en qué invierte. Optimizar estas tres variables tiene un impacto exponencialmente mayor que intentar optimizar las decisiones tácticas a lo largo del camino. Hablemos ahora de algo que casi nadie menciona cuando se habla del viaje hacia el $1,000,000. El componente psicológico de la coherencia a largo plazo. Invertir $200 mensuales durante 40 años parece sencillo en teoría. En la práctica, es extraordinariamente difícil mantener cualquier comportamiento durante 40 años. Pasarás por períodos de desempleo, crisis personales, cambios de carrera, matrimonios, divorcios, nacimientos, muertes, mudanzas de ciudades, mudanzas de países. La vida sucede, y cada vez que pasa la vida, existe la tentación de hacer una pausa, retirar dinero, reubicarse o simplemente olvidar. La investigación de la profesora de psicología Angela Duckworth de la Universidad de Pensilvania sobre la determinación, perseverancia y pasión por objetivos a largo plazo demuestra que la capacidad de mantener comportamientos consistentes a lo largo del tiempo predice más el éxito que la inteligencia, el talento natural o las circunstancias iniciales. En otras palabras, la persona de talento medio que persiste consistentemente supera a la persona de talento extraordinario que fluctúa. Simons construyó sistemas para eliminar la necesidad de fuerza de voluntad individual. El fondo Medallion operaba automáticamente, siguiendo algoritmos que no necesitaban motivación humana para funcionar. Puedes hacer lo mismo configurando contribuciones automáticas que salen de tu cuenta incluso antes de que veas el dinero. Si el dinero nunca ingresa a su cuenta corriente, nunca sentirá la tentación de gastarlo. Es ingeniería del comportamiento aplicada a las finanzas personales. Si el marco matemático que he demostrado hasta ahora tiene sentido lógico para usted, presione el botón. Me gusta ahora. Solo alrededor del 3% de los espectadores de YouTube realmente les gustan los videos que ven. Sé parte de ese 3%. Y si alguien que conoce está tomando decisiones financieras basándose en la intuición en lugar de en datos, comparte este video con esa persona. Quizás sea el análisis más importante que vea este año. Ahora voy a abordar algunas objeciones avanzadas que escucho de personas con más conocimientos financieros. Primera objeción. ¿Qué pasa con la inflación? Si la inflación promedio es del 3% anual,
Mi rendimiento real no es del 10%, sino del 7%. Correcto. La inflación erosiona el poder adquisitivo con el tiempo. No se comprará lo mismo con $1.000.000 dentro de 40 años que con $1.000.000 hoy, utilizando una tasa de inflación histórica promedio de aproximadamente el 3%. $1.000.000 dentro de 40 años tendrá un poder adquisitivo equivalente a aproximadamente $307.000 hoy. ¿Cambia esto la conclusión fundamental? No, porque la alternativa, no invertir, es aún peor. El dinero depositado en una cuenta corriente o debajo del colchón pierde poder adquisitivo debido a la inflación sin obtener ningún rendimiento compensatorio. La inversión no elimina el problema de la inflación. Lo mitiga parcialmente a través de rendimientos que históricamente superan la inflación. Además, si desea $1.000.000 en poder adquisitivo actual dentro de 40 años, simplemente ajuste sus contribuciones al alza o asuma un horizonte más largo. Las matemáticas se adaptan. El principio permanece. Segunda objeción. ¿Qué pasa si muero antes de usar el dinero? Esta es una pregunta válida que entra en el territorio de la planificación patrimonial y la filosofía de vida. La respuesta corta es, si mueres rico, tienes opciones. Dejarlo en manos de la familia, donar a causas que apoyas, financiar becas, lo que sea. Si mueres pobre después de haberlo gastado todo, no dejas opciones a nadie, ni siquiera a ti mismo en los últimos años de tu vida, cuando probablemente más necesitarías los recursos. Dicho esto, hay que encontrar un equilibrio entre ahorrar para el futuro y vivir el presente. El objetivo no es acumular riqueza porque sí, sino tener una seguridad financiera que te permita vivir bien tanto hoy como en el futuro. Encontrar este equilibrio es personal y depende de los valores, la situación familiar y la tolerancia al riesgo. Tercera objeción. Esto funciona para los estadounidenses. ¿Qué pasa con la gente de otros países? Los principios matemáticos son universales. El interés compuesto funciona igualmente en Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires o cualquier parte del planeta. Lo que varía son los vehículos específicos disponibles, tipos de cuentas, estructura impositiva, opciones de inversión. Para los latinoamericanos, existen consideraciones adicionales como el riesgo de tipo de cambio, si las inversiones se realizan en moneda local, una inflación históricamente más alta en algunos países y un menor desarrollo de los mercados de capital locales. Una estrategia común para los inversionistas latinoamericanos con recursos para hacerlo es diversificarse geográficamente, manteniendo parte de sus inversiones en mercados desarrollados como Estados Unidos. Pero el principio fundamental sigue siendo: empezar temprano.